Bienvenidos Anigamers. Hoy en este video abordaremos los 10 secretos o easter eggs ocultos más perturbadores en los videojuegos. Ya sea easter egg o secreto oculto dentro de un videojuego, ya es un factor muy común en los títulos. No nos sorprende que haya muchos creados especialmente para que los encontremos. Son secretos que pueden darnos más información para los objetivos, un dato curioso o simplemente entretener. Pero hay algunos videojuegos que contienen mensajes secretos que mejor se hubieran quedado así. Estos son los 10 secretos ocultos más perturbadores dentro de los videojuegos que es mejor no encontrar. Así que comencemos, Anigamers. Los hombres mono, Halo 3. Si juegas un videojuego sobre invasiones extraterrestres y salvar al planeta, no esperas más que un buen shooter con una gran historia. Lo extraño de Halo 3 fue que en el nivel Sierra 117 hay más que eso. Puedes eliminar a todos los francotiradores Jackal del nivel para después dirigirte al principio del nivel. Si te fijas a la derecha, una plataforma elevada aparece y solo puedes llegar arriba de ella si saltas bien. Una vez arriba, caminas hacia la pared de la izquierda, dirígete al fondo, donde la pared termine. Si giras y ves todo el entorno, una pequeña familia de monos, hombres o alguna mutación entre ambos aparece. El mayor sostiene un osito de peluche, no hablan ni se mueven y no los puedes matar. Lo raro es que si les disparas sí pueden sangrar, muy extraño, ¿no lo creen? No hay niños, por más que busques. Grand Theft Auto. Todos hemos jugado uno de los Grand Theft Auto. Los últimos son universos inmensos, con demasiadas actividades por hacer. Específicamente jugando el GTA 4, podrás ver un inusual evento. Piensa en los niños y trata de buscar a uno, solamente a uno. Las escuelas están vacías, los parques no tienen a pequeños saltando y jugando, las calles no tienen y los autobuses van vacíos, solo con adultos. Entonces, ¿qué le sucedió a los niños? Camina tranquilamente por la playa, no huyas de la policía, ni tengas una misión por delante, solamente camina. Verás una carriola de la nada frente a ti. ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está el bebé que tendría que encontrarse dentro? ¿Los niños han sufrido alguna tragedia muy grande en el mar? Por lo visto, esto sí da mucho escalofrío. La frase muy inusual, Game Boy. ¿Recuerdas la Game Boy? El primer ladrillo en blanco y negro, pues él se contó con su cámara, que básicamente hacía un polígono con tu cara. También salió la impresora, para poder hacer reales las fotografías y compartirlas con tus amigos. En esos tiempos era lo máximo y más innovador. Lo extraño empieza cuando, antes de imprimir, el juego te permitía editar las fotos. Nada de malo en eso, con excepción de la opción Run, que te escribía la leyenda ¿de quién estás huyendo? Y distorsionaba aleatoriamente tu fotografía. Lo sé, está muy perturbador. Además la foto salía de miedo y no con gestos amigables. Canciones desde el infierno, Jam Sessions, Nintendo DS. Puedes esperar un buen susto colocado en videojuegos como Dead Space o quizás Silent Hill o incluso Fear, por mencionar algunos. Lo que no esperas es que en un juego de rock de pánico, en verdad, es muy extraño lo que sucede en Nintendo DS con Jam Sessions. Si lo juegas y tocas la cuerda A6 y solamente esa cuerda, no toques nada más, con el paso del tiempo escucharás una voz que susurra, discúlpanos, bastante raro, pero el miedo no acaba ahí, pues uno de los desarrolladores del videojuego dice que en verdad la frase es Tsuki Ikimatsu, que en japonés es algo así como decir siguiente. De igual manera está de miedo que una voz te hable muy bajito en un juego de rock. A6. Un lugar embrujado, Warcraft 3. Anteriormente a World of Warcraft, los videojuegos solo tenían por título Warcraft, seguido por algún número romano en caso de ser secuela. En Warcraft 3, por las regiones de Lord Iron, puedes adentrarte en un castillo. Por ahí se encuentra un abandonado pasaje que lleva al cuarto del trono.
Si le subes al volumen, podrás escuchar con claridad las voces de las almas perdidas y que ya murieron ahí. No es todo, pues al salir a los jardines y usar el hechizo para detectar la invisibilidad, se puede ver a todos los espectros caminando junto a ti. Para un juego de guerra contra orcos, está muy raro ver este tipo de cosas. Ni siquiera es parte del juego. Portal 2. Jugando Portal 2 podrá ver cosas muy raras e inexplicables, como ese esquizofrénico Doug Radman, por ejemplo, pero un secreto oculto que ni siquiera aparece en el videojuego está atrapado en los archivos de audio, que al final no fueron utilizados. Es una escena donde Caroline será convertida en GLaDOS. Suena muy perturbador, como si la estuvieran torturando o algo así. Eso no es todo, pues el actor que le da voz al jefe de Caroline, J.K. Simmons, se negó a grabar esa escena porque la encontró muy perturbadora. Al final no se usó, pero está en los archivos de audio. Los que quedaron atrás, Call of Duty. En los juegos de Call of Duty se oyen voces y cosas raras, voces de las familias rusas, el sonido del piano tocar en algunas casas y hasta un sermón de un general fantasma que parece ser alemán. Además, en Call of Duty Furnace Hour tiene un niño fantasma cuidando una cuna en uno de los cuartos en una casa. Para ser un título de guerra, estos elementos están muy inusuales, aterradores y extraños. Hitman no es el primer asesino. 47 se ha convertido en el pelón con mejor puntería y la más amplia experiencia en asesinatos a sueldo, pero tal vez no todas las misiones son con el protagónico. El juego Hitman Contracts tiene un personaje imposible de matar, es porque ya lo mataron antes que tú. En el hotel hay un pasillo que está cerrado, con una puerta que dice que hay un acceso restringido o algo así. Puedes entrar si logras forzar la cerradura mientras nadie te observa. Al entrar debes ser muy rápido o te lo perderás. Un fantasma atraviesa la pared enfrente de ti en el pasillo. Si continúas por el pasillo, puedes escuchar a unos policías conversando sobre un espíritu merodeando por la zona. Para darle un mejor vistazo y quizás un susto, ve al baño de ese sector y mira el cuerpo de quien fue asesinado. Luego, dirígete al espejo y lo verás. Muy aterrador, ¿no lo crees? El corazón que no hace nada. Grand Theft Auto 4. La estatua que representa a la Estatua de la Libertad de Nueva York se llama Estatua de la Felicidad en el título GTA 4. Si subes en busca de secretos, te toparás con uno muy extraño. Una puerta en modo gracioso avisa: aquí no hay nada oculto, pero puedes abrir la puerta y seguir tu camino, solo para encontrarte un corazón gigante que está latiendo y suspendido por cadenas al centro de la estatua y en su interior. Vas a ver que no puedes hacerle daño si le disparas y que siempre estará ahí sin importar las veces que regreses al lugar. Convertirse en la muerte, God of War. No sorprende que lo diga Kratos, el experto en matar. La frase es: ahora me vuelvo la muerte, la destructora de mundos. Aunque redacta de forma algo rara, la frase se hizo popular tras la bomba atómica de 1945, cuando Robert Oppenheimer la mencionó después de la explosión. Kratos ve esta frase en God of War 2 al entrar a Hall of Trapos, en una plataforma donde hay un árbol muerto. Ahí hay unos objetos que pueden activarse, sin duda algo muy peculiar y extraño. Y esto fue Anigamer, algunos secretos y easter eggs más extraños y perturbadores en los videojuegos. Espero que les hayan gustado. Cuéntame si ya conocías alguno en los comentarios. Y recuerda, suscríbete y dale me gusta para seguir trayendo más contenido de anime y videojuegos al canal. Y ya empezaré a subir un poco de más contenido al canal, ya que tengo un poco más de tiempo. Y sin nada más por agregar me despido. Yo soy Jonas y nos vemos en un próximo video.